Las subconsultas son una consulta dentro de otra consulta mayor, las cuales deben dar como máximo un índice para que sea utilizada por parte de la consulta mayor. Al escucharla puede parecer muy compleja, pero al ver un ejemplo puede ser más fácil de entender. En esta ocasión utilizaremos una base de datos llamada museo, las cuales contienen 4 tablas: guardia, registro, turnos y visita, las cuales tienen información de cada uno. En esta ocasión utilizaremos la tabla guardia, que contiene información de los guardias, la ID, un root, un nombre, apellido paterno, sexo y sueldo, y la tabla turno, que muestra una ID del turno, una fecha del turno, la ID del guardia que realizó el turno, la hora de llegada y la hora de salida. Partiremos con una consulta simple. Se quiere aumentar un 30% el sueldo a aquella persona que realizó más de 7 horas en un solo día. Bueno, para el siguiente enunciado deberíamos realizar una consulta así. Bueno, una actualización de este modo, donde se actualice la tabla guardia, se actualice el sueldo de dicha tabla por un sueldo multiplicado por un 1.3, o sea, se aumenta un 30%. En donde la ID del guardia sea igual, y aquí entra la subconsulta. La subconsulta nos dará como resultado una ID de guardia, en donde, de la tabla turno, en donde la hora total del día realizada por el guardia sea mayor a 7 horas. Recuerden que quita los segundos, los minutos y la hora. Esta subconsulta nos debería dar una ID, que la cual esa ID va a tomar la consulta general. Al aplicar esta consulta, no, o sea, al aplicar esta actualización, veremos que se ha cambiado, se ha actualizado la tabla. Vamos a la tabla. Y aquí vemos que esta ID ha cambiado su sueldo. Normalmente estaba en 1500, o sea, estaba en 150.000 y ahora está en 195.000. ¿Y por qué? Porque este guardia G3, si nos vamos a la tabla turnos y buscamos el G3, que sería vemos que si le restamos la hora de llegada a la hora de salida, nos da 10 horas. Por ende, se ha realizado más de 7 horas en un solo día. Y debido a esto, ese guardia se le ha aumentado un 30% su sueldo. Para el siguiente ejemplo, realizaremos una consulta que abarque a 2 tablas. Para ello utilizaremos un inner join. Se necesita saber todos los datos del guardia que estaba de turno el día en que se realizó la menor cantidad de horas laborales en el día. Para ello utilizaremos la siguiente consulta. Como vemos, se selecciona guardia, se selecciona todos los datos de guardia y además se selecciona el turno, fecha turno, para saber la fecha en que se realizó, de la tabla guardia, que se relaciona con turno en guardia ID, en que ambas ID de guardia sean iguales, con la condición de que guardia, la ID del guardia, sea igual al ID guardia dada por la consulta de seleccionar guardia de la tabla turno, en donde la salida menos la llegada de menos a 7 horas. Esto nos dará como resultado una tabla en la cual me indica toda la información del guardia más la fecha turno, en la cual sus horas trabajadas en ese día fueron a menor a 7 horas. ¿Y cómo podemos saber esto? Pues nos vamos a turno y vamos a la fecha dada, y aquí podemos ver que si le restamos 14, si le restamos al 14 8, nos da como resultado 6, y esos son menor a 7 horas.
Y por eso la consulta nos tira por eso la consulta nos tira esa tabla, puesto que ese guardia en ese día realizó la menor cantidad de horas laborales en el día.